Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grisón. El 24 de agosto de 1944, las tropas de avanzadilla de la segunda división blindada de la Francia Libre, formada casi en su totalidad por exiliados republicanos españoles, entran en París. Al día siguiente, tras 4 años de dominación nazi, la capital francesa está liberada. Hitler había ordenado destruirla antes de que cayera en manos de los aliados. Cuando estos se aproximaban a la ciudad de la luz, preguntó a través del teléfono: ¿arde París? Lo que el Führer no sabía era que el general Dietrich von Scholtz, al mando del Gran París, había decidido desobedecerlo. Las presiones recibidas en especial por el embajador sueco lo habían disuadido. Ya no valía la pena, era cuestión de tiempo que se terminara por perder definitivamente la guerra. El día D había abierto el segundo frente que Stalin había pedido. Por el este, el ejército rojo se acercaba a Alemania. El general de Gaulle presionaba a los aliados para que con sus tropas llegaran hasta París. Eisenhower, el general en jefe de los aliados, quería rodear la capital francesa y continuar hacia el norte, hacia la frontera con Alemania, para intentar llegar antes que los soviéticos, pero nada era tan sencillo. Tanto Estados Unidos como Inglaterra sabían que apurar el control de París iba a traer problemas logísticos. Debían procurar alimentos para cerca de 5 millones de personas. Pero el general Leclerc, al mando de la segunda división blindada del ejército francés, desoyó las órdenes y avanzó sobre la ciudad. Para ello envió a la 9, una de sus unidades de primera línea. El general nazi Dietrich von Scholtz fue apresado y a las pocas horas firmó la capitulación de París. De Gaulle anunció la liberación, habló por la radio para los franceses y para la posteridad. París ultrajada, París destrozada, París martirizada. Pero París ha sido liberada, por ella misma, por su pueblo, con la colaboración de los ejércitos de Francia, con el apoyo y la colaboración de toda Francia, de una Francia que lucha, de la verdadera Francia, de la única Francia, de la Francia eterna. Pero en ningún momento nombró a los españoles de la 9, que le llegaron a hacer incluso de escolta en su paseo triunfal por los Campos Elíseos. París tenía mayor valor simbólico que estratégico. Las calles de París se convirtieron en una fiesta. Bailes, música, besos, desfiles triunfales. La Marsellesa era cantada a todo pulmón por los parisinos. Los 4 años de dominio nazi habían quedado atrás. Una foto de Robert Capa, sacada 10 días antes en la liberación de Cherts, mostraba algo muy diferente. 2 mujeres caminan en medio de una multitud. Una lleva en sus brazos un bebé envuelto en una manta. Las 2 mujeres llevan la cabeza rapada como una muestra de su colaboración con los ocupantes nazis. El bebé en los brazos parece el fruto de esa relación. Los policías que van junto a ellas no se sabe si las escoltan o las llevan detenidas. La multitud se burla de ellas y sonríen con satisfacción, disfrutan de la situación. En sus caras hay deleite y alegría. Rapar a las señaladas pareció el primer paso. Jean-Paul Sartre presenció varias escenas como la de la foto de Capa y afirmó: aunque hubieran sido unas criminales, aquel sadismo medieval no habría dejado de producir asco. Tanto en París como en el resto de Francia se produjeron centenares de estas similares escenas. E incluso peores. Hubo linchamientos, lapidaciones, mutilaciones y otras aberraciones. Bastaba la simple sospecha o la delación de un vecino. Los primeros jueces fueron los miembros de la resistencia, muchos además aparecidos a última hora, y estos actuaban en plena calle o en virtud de la autoridad conferida por las sentencias sumarias emanadas de los tribunales populares y clandestinos, formados por ellos mismos. Luego se extendió a los habitantes de las distintas poblaciones que en plena calle actuaban como jueces y verdugos. Las autoridades comprendieron con rapidez que este proceso debía ser institucionalizado. De este modo la violencia no ganaría las calles. En Francia, como en todas partes, habían existido los colaboracionistas, los que integraban la resistencia y los que habían seguido viviendo sin involucrarse de ningún modo, ni en un lado ni en el otro. El colaboracionismo tuvo diversos rostros. A esas mujeres rapadas que hemos visto en la foto de Capa eran vilipendiadas y se las acusaba de lo que se conocía como colaboracionismo horizontal.
Estaban aquellos que habían gobernado Francia durante esos años, el mariscal Pétain, Pierre Laval y sus ministros. Los que habían delatado, los que habían realizado negocios con los nazis y los que habían, con sus escritos, alentado y fundamentado la alianza con los nazis y las persecuciones a los judíos. Los que habían traicionado a la patria cooperando de cualquier forma con el invasor. Estaban los que habían elegido un bando por convicción. También aquellos que habían obrado movidos por el temor, el interés económico o la simple ambición de poder. El apelativo colaboracionista tuvo su origen en el discurso que dio por radio Pétain, donde instó al pueblo francés a colaborar con los nazis en los comienzos de su gobierno. Lo cierto es que no fue solo un fenómeno francés, ocurrió en todos los países invadidos por los ejércitos de Hitler. En otras partes de Europa se los llamó Quislings, en virtud del primer ministro noruego Vidkun Quisling, quien se puso al servicio de los alemanes sin ningún tipo de remordimiento. La gran mayoría de los implicados en las acusaciones habían combatido defendiendo a sus respectivos países en la Primera Guerra Mundial. Otros lo habían hecho hasta la ocupación nazi cuando fue ya efectiva. Francia quizás fue donde se comprobó esto con mayor frecuencia. Bueno, el mariscal Pétain era un héroe nacional. En la Primera Guerra Mundial había sido el héroe de Verdún y nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas. Tras la caída de Francia, firmó un armisticio con Alemania e instaló su gobierno títere en la ciudad de Vichy y convocó al pueblo a colaborar con los nazis para, según dijo, evitar la destrucción del rico patrimonio francés. Liberado a París, Pétain fue finalmente detenido y juzgado unos pocos meses después y sentenciado a la pena de muerte por traición, aunque finalmente fue el general de Gaulle quien le condonó la pena de muerte por la de cadena perpetua debido a su avanzada edad. Pierre Laval, el jefe del gobierno de Vichy, no tuvo tanta suerte. Fue fusilado en cumplimiento de su sentencia el 15 de octubre de 1945, en Fresnes. La ejecución tuvo sus inconvenientes. Al entrar esa mañana los carceleros a la celda de Laval lo encontraron moribundo. Había intentado suicidarse ingiriendo cianuro. Un médico le realizó varios lavados de estómago hasta que el prisionero estuvo en suficientes condiciones para ser fusilado. No se podía permitir que se suicidara, tenía que morir como un traidor. En el patio de la cárcel se había improvisado un lugar de fusilamiento de una forma muy sencilla. Se colocó simplemente un poste de madera. Laval, renqueante, se dirigió al centro del patio. Antes de la descarga gritó: ¡Vive la France! Para el resto de los ciudadanos franceses, al principio las represalias fueron las denominadas como épurgación sauvage o depuración salvaje, y posteriormente se realizó la llamada épurgación legal o depuración legal. Juicios que se sucedían a gran velocidad con un carácter exclusivamente francés, que se celebraron entre 1944 y 1949. Los fusilamientos también. La depuración era una causa nacional. El único que podía evitar que la condena se ejecutara era de Gaulle. Él revisaba personalmente los casos. En la mayoría de ellos mantuvo las decisiones de los tribunales. Para que estos juicios tuvieran más legitimidad se usó el Código Penal que existía antes de la caída de Francia, en especial el artículo 75 que decía: será culpable de traición y castigado con muerte. Primero, todo francés que lleve armas contra Francia. Segundo, todo francés que mantenga connivencia con una potencia extranjera con vistas a inducirla a emprender hostilidades contra Francia. Tercero, todo francés que en tiempo de guerra provoque a los militares o marinos a pasar al servicio de una potencia extranjera. Cuarto, todo francés que en tiempo de guerra mantenga connivencia con una potencia extranjera o sus agentes, con vistas a favorecer las empresas de esa potencia contra Francia. Bueno, pues aunque hubo sentencias de muerte, el castigo más común fue la degradación nacional, que significaba la pérdida de muchos de sus derechos civiles. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrissom.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.